La prueba de la simulación matrimonial. En una lección anterior recordamos que el elemento central del fenómeno simulatorio es el hecho de que alguien con un acto positivo de la voluntad excluya el matrimonio mismo o un elemento o propiedad esencial del mismo. Acto positivo de exclusión que tiene que ser reconocible desde fuera y que tiene que ser probado en el fuero externo. Es el punto de partida. Es un acto interno de la voluntad, alguien que excluye que quiero casarme de una manera que no me obligue en absoluto o excluyendo positivamente un elemento o propiedad esencial. Acto interno de la voluntad, pero que se manifiesta externamente. Tiene que ser reconocido por el juez. La jurisprudencia de la Rota suele estructurar la prueba del fenómeno simulatorio y concretamente la determinación de si hubo acto positivo de voluntad o no, suele estructurarlo en torno a tres elementos, 3 o 4, según cómo se presenten. En primer lugar, que el punto de partida y el fundamental es aquello que se llama la confesión judicial, ¿no? La prueba directa. El presunto simulante, quien dice que excluyó el matrimonio o una propiedad o elemento esencial, declara ante el juez de una manera inequívoca que ciertamente excluí. Cuando me casé, quise absolutamente reservarme el derecho a tener hijos o no. O quise excluir de manera absoluta la posibilidad de tener actos abiertos a la vida. Tiene que haber ante el juez, durante el proceso, una manifestación de voluntad que sea inequívoca. Es el punto de partida. Si no hay esta declaración de voluntad, siempre que el presunto simulante declara ante el juez, porque cabe que se presente una causa de nulidad por simulación de uno de los cónyuges y el presunto simulante no se presenta ante el juez, que sea el otro el que invoque la nulidad y el simulante no colabore. La prueba es más difícil, no es imposible, pero es más difícil. La jurisprudencia llama a esta declaración de voluntad ante el juez confesión, ¿no? Usa el término confesión en sentido impropio, ¿no? El sentido propio de la confesión es aquella afirmación de una parte contra su posición procesal, ¿no? Contra su interés. La jurisprudencia de la Rota y Dignitas Connubii, la instrucción de enero del año 2005, hizo propia o sancionó, asumió un concepto de confesión que es impropio. A los efectos de la prueba de la simulación se entiende por confesión no la afirmación de una parte contra su posición procesal, de actor o de demandado, sino toda afirmación vertida en el proceso contra la validez del matrimonio. Por parte del actor, por parte del demandado, es irrelevante, siempre que sea una afirmación contra la validez del matrimonio, manifestada ante el juez, en primer lugar, ¿no? Confesión judicial. Esta confesión presentada ante el juez tiene que ser como corroborada, o tiene que ser presentada también por parte de otras personas que han conocido de mi voluntad simulatoria en un tiempo contemporáneamente a la celebración del matrimonio. Es la llamada confesión extrajudicial. Personas que conocieron el propósito simulatorio en el tiempo del matrimonio y lo testifican ante el juez, ¿no? Es una afirmación que no hace el simulante ante el juez, sino que viene como reportada por parientes, amigos, que tiene más valor cuanto quien reporta esta confesión conocía más al simulante porque era pues, el otro esposo o uno de los padres o los hermanos, cuanto más cercano al simulante y cuanto más cercano en el tiempo. Si oí una declaración de voluntad contra la indisolubilidad del matrimonio poco antes de casarme o en el tiempo del matrimonio, o si lo he conocido 15 años después. El peso que puede tener lo que afirma el testigo, si lo ha conocido de primera mano o si lo ha conocido de segunda o tercera, ¿no? Por eso la valoración de los testigos tiene en cuenta todos estos elementos, ¿no? ¿Cuál es la fuente de conocimiento del testigo? En tercer lugar, la confesión judicial, decíamos, la confesión extrajudicial, aportada por otras personas, por los testigos. En tercer lugar,
que esta afirmación de que alguien ha simulado tiene que ser explicable. Tiene que ser explicable. Lo que afirma quien dice haber simulado resulta congruente. Se explica por qué hay una causa simulandi que le indujo a excluir. Esta causa simulandi se valora en relación con los motivos que a pesar de todo le llevaron a casarse. Es el juego que con frecuencia se presenta la jurisprudencia entre la causa simulandi, los motivos por los que excluí, y la causa contraendi, si tuve motivos para excluir, ¿por qué a pesar de todo me casé? La causa simulandi se suele distinguir entre una causa simulandi remota, que hace referencia a la mentalidad, a la formación más radicada o que tiene una fuerza mayor cuanto menor sea la formación de la persona, la formación doctrinal me refiero. Si yo conocía perfectamente la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, la causa simulandi remota tiene poca fuerza. Si yo no tenía ninguna formación religiosa, si no sabía lo que entiende la Iglesia por el matrimonio, o si en mi contexto, en mi familia, en mis conocidos, todos o casi todos los matrimonios han fracasado y todas las personas han acudido al divorcio, esta forma mentis mía, esta formación mía, es más fácil que influya en mi decisión de excluir. La causa simulandi remota. Y una causa simulandi próxima, ¿qué elementos explican que yo he excluido en proximidad con el matrimonio? Y normalmente hacen referencia al modo como se ha vivido el noviazgo, las discusiones o menos, la seguridad que tengo sobre pues que esta relación mía va a durar o que es muy frágil, o las dudas sobre el carácter de la otra persona o sobre mis sentimientos hacia ella, o las dificultades que tenemos, las dificultades económicas para llevar adelante una familia y para tener hijos, ¿no? ¿Qué elementos constituyen esta causa simulandi próxima, en la proximidad, en la inmediación de la celebración del matrimonio? Y luego que esta causa simulandi pesa más que la causa contraendi. Entre las causas contraendi, las causas que me llevan a casarme, también pueden ser muy variadas, ¿no? Algunas pueden ser muy nobles y muy elevadas, o con una gran fuerza, muy sanas, ¿no? Cuanto más enamorada está una persona, más fácil es que este gran amor que siente puede superar aquellas dudas o aquella falta de formación o aquella causa simulandi remota o próxima que puede hacer explicable la simulación. Una causa contraendi fuerte, muy fuerte, de un enamoramiento fuerte puede hacer que yo, aunque esté convencido de que el divorcio puede resolver los problemas, en mi caso, con esta persona, aunque piense yo que el divorcio puede ser un bien, en mi caso, si estoy muy enamorado, puede que quiera casarme para toda la vida, independientemente de mi mentalidad. Puede haber otras causas contraendi que sean menos normales o menos rectas, ¿no? Me caso porque la situación de mi familia es insostenible y veo en el matrimonio el único modo de escapar de una situación que considero intolerable. Ciertamente esa causa contraendi se une a las causas simulandi, no las contradice, ¿eh? Y en tercer lugar, o cuarto, según como se mire, la confirmación de la simulación, ¿no? Tiene que afirmarlo el sujeto en la confesión judicial, tiene que afirmarlo otras personas con la confesión extrajudicial, tiene que ser explicable con la causa simulandi y tiene que ser confirmado, tiene que ser como corroborado con la vida. Hay un principio al que suele acudir la jurisprudencia para referirse a la fuerza probatoria de la declaración de las partes. Lo que afirma la parte tiene que ser creíble, lo que afirma la parte. No hay por qué dudar siempre, no hay por qué pensar que alguien cuando declara en el juicio quiere mentir, porque quiere obtener un beneficio. Puede ser, que en algún caso así sea. El juez tratará de verificar, ¿no? de percibir cuando hay sinceridad y cuando no. Lo que afirma la parte es creíble
pero sobre todo lo que afirma no tanto con las palabras, lo que digo ante el juez, sino lo que afirmo con la vida. El principio al que acude la jurisprudencia, que suele ser invocado y que es muy expresivo y tiene mucha fuerza, mucha riqueza, los hechos son más elocuentes que las palabras. Facta eloquentiora sum verbis. Lo que declara una persona en el proceso tiene fuerza probatoria en tanto en cuanto está corroborado, dicho de otra manera, en tanto en cuanto lo afirmo no solamente con las palabras, sino con toda mi vida, con estas circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores al matrimonio que corroboran que efectivamente se excluyó. Antecedentes: cómo se ha vivido el noviazgo, duró 2 meses, duró 5 años, duró 15 años y estaban ya como orientados hacia el matrimonio y no vio el modo de echarse para atrás. Duró 3 años y con gran normalidad y con mucha madurez. Duró 2 meses y en realidad porque uno de los dos salía de una experiencia sentimental que le había dañado y quería como resarcirse y no valoró suficientemente. Se ha vivido con serenidad, ha habido interrupciones, no ha habido interrupciones. Se discutía mucho, se discutía poco. Las circunstancias concomitantes, cómo se han preparado para el matrimonio, quién hizo la propuesta de casarse. Quien hace la propuesta normalmente no excluye el matrimonio, ¿no? Cómo prepararon la celebración, que eligieron la iglesia, el viaje de novios, cómo se vivía, ¿no?, la celebración del matrimonio, qué régimen económico se ha seguido. Quien excluye la indisolubilidad normalmente no elige el régimen de comunidad de bienes. Quien elige el régimen de separación puede ser que sea un indicio en favor de la simulación, porque no estoy seguro de la relación que tenemos. Puede que tenga otra motivación, simplemente de pura conveniencia económica, ¿no? Pero en fin, pues son elementos a tener en cuenta. El viaje de bodas fue tranquilo, fue ajetreado, fue problemático. Y las circunstancias posteriores, que son las más importantes. El matrimonio ha durado pocos meses, ha durado muchos años, ha habido hijos, no ha habido hijos. El esposo siempre, o la esposa, siempre recurrieron a métodos anticonceptivos buscando los métodos que fueran más eficaces, o simplemente en el momento de casarse dijeron, bueno, ahora no estamos en condiciones de tener hijos, los tendremos más adelante. En los dos manifestaciones de la simulación parcial, la exclusión de la indisolubilidad y la exclusión de la prole, hay un criterio que es bastante eficaz en teoría, luego en la práctica no es tan sencillo, para distinguir cuándo hay verdadera exclusión y cuándo no. En la exclusión de la indisolubilidad, quien dice nos casamos, si hay dificultades me divorciaré, o bien quien dice nos casamos, si hay dificultades existe el divorcio, podría divorciarme. En un caso, en el momento de casarme, me caso positivamente queriendo que no sea indisoluble. Si hay dificultades, ciertamente me divorciaré. En el otro, preveo la posibilidad. Si hay dificultades, existe la posibilidad de divorciar. La distinción entre una actitud invalidante o no la dan las circunstancias posteriores, ¿no? Cómo he reaccionado ante la menor dificultad, ¿no? Si he hecho todo lo posible por salvar el matrimonio o si a la mínima de cambio me he ido. Y lo mismo para la exclusión del bien de la prole, ¿eh? Nos casamos y por 3 meses o por 3 años, mientras resolvemos los problemas económicos, mientras se consolida nuestra relación, no tenemos hijos. Más adelante sí, los tendremos. O bien, cuando digo nos casamos y dentro de 3 años decidiré sí. En el primer caso no hay una manifestación invalidante porque en mi horizonte matrimonial existen los hijos. Dentro de 3 años tendremos los hijos, si Dios nos los manda. En el otro caso, en cambio, hay una verdadera exclusión. Dentro de 3 años decidiré sí. Ahora mismo en mi proyecto matrimonial no existe la posibilidad de tener los hijos.
Por eso se dice que la manifestación de la voluntad de las partes es definitiva, no tanto por las palabras que se emplean, cuanto por los hechos, porque con la vida se corrobora lo que se afirman con las palabras.